Buenos días, ¿se me oye? Sí, sí, se escucha. Vale, gracias. Venga, bueno, pues entonces vamos a continuar con a partir de lo que vimos en la clase del martes, en donde lo que vamos a ver son cómo realizar las operaciones con conjuntos borrosos. Voy a apagar la cámara para darle mayor fluidez a la comunicación. Vale, bueno, pues entonces recordad que donde nos quedamos el martes, que fue la última vez que tuvimos clase, bueno, pues lo que habíamos visto era que ya podíamos representar conocimiento impreciso, conocimiento sencillo o impreciso. Podíamos decir que el día era caluroso, alrededor de 20, exactamente 40, que hace frío, que el día está templado, ¿vale? Y entonces lo que nos interesaba era poder construir conocimiento más complejo para llegar a la construcción de una base de conocimiento donde pues, podamos incluso pues, tener reglas que se llaman reglas borrosas para la representación del conocimiento que tenemos acerca de un determinado dominio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es aprender a operar con esos conjuntos borrosos. Tenemos que aprender a operar para realizar conjunciones, disyunciones, negaciones e implicaciones. Es decir, que podamos decir, pues, pues que para qué conjunto de valores de temperatura hace frío y templado, para qué conjunto de valores de temperaturas hace frío o templado, para qué conjunto de valores de temperaturas no hace calor, o para qué conjunto de valores de temperaturas, si es alrededor de 20, entonces el día está templado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vimos que estas operaciones tenían un inconveniente o una pequeña dificultad, que es que deben estar expresadas las dos, tanto para el caso de la conjunción, la disyunción y la implicación, porque la negación es un área, la negación simplemente coge una distribución de posibilidad y devuelve otra que representa la negación. Pues para las otras tres, conjunción, disyunción e implicación, resulta que existe la restricción de que las operaciones que reciben dos distribuciones de posibilidad para devolver una tercera, resulta que tienen que estar expresadas en función de la misma variable x, ¿vale? Entonces, para resolver ese pequeño inconveniente, entonces decíamos, bueno, que esta forma de representar el conocimiento pues era muy limitada, porque suponed el sistema inteligente que calcula los precios de las carreras de un taxi, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo quiero representar que el taxi, la distancia recorrida es corta y el taxi es barato, pues resulta que mu sub corta depende de distancia y mu sub barato depende de precio. Por tanto, ya no puedo hacer la conjunción que me permita representar mu sub corta y barato, que depende ¿de qué depende? No lo puedo calcular, ¿vale? Porque esas dos distribuciones de posibilidad están en función de distintas variables. Entonces, bueno, pues vimos un mecanismo que resolvía esto, que era la operación de extensión cilíndrica, la extensión cilíndrica, ¿vale? Entonces, la extensión cilíndrica entre dos funciones de distribución de posibilidad que se asemejaba o que recordaba a ese mínimo común múltiplo, en donde lo que hacemos es introducimos las variables a las funciones que nos faltan para que todas estén expresadas en función de las mismas variables, ¿vale? Y entonces, bueno, pues decíamos que si queríamos operar mu sub p de x y mu sub q de y, pues a mu sub p de x le introducimos la variable y, y a mu sub q de x y a mu sub q de y introducimos la variable x, ¿vale? Entonces, de esa forma, lo que nos queda es mu sub p de xy y mu sub q de xy. Bueno, pues esa operación se llama extensión cilíndrica. Y entonces se dice que la extensión cilíndrica de mu sub p de x con y es mu sub p de xy y la extensión cilíndrica de mu sub q de y con x es mu sub q de xy, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué era la extensión cilíndrica? Pues recordad que la extensión cilíndrica consistía en introducir la variable, pero no hacerle caso a la hora de calcular los valores de posibilidad. Y entonces lo que hacíamos realmente era aumentar en una dimensión esa función de distribución de posibilidad, y al aumentarla en una dimensión, lo que estábamos haciendo es, si originalmente teníamos una figura plana, por ejemplo un trapecio, pues ese trapecio se convertía en un prisma de base trapezoidal, ¿vale? De tal forma que lo que hacíamos era aumentar la distancia para que, aumentar la dimensión de esas funciones para que a la hora de calcular, para que entonces ya estén expresadas en función de las mismas variables y entonces podamos operar. Recordar la definición de extensión cilíndrica, que la teníamos aquí abajo, que consiste en introducir una variable y
pero a la hora de calcular las posibilidades no la tenemos en cuenta, ¿vale? Esto lo veíamos con un ejemplo, que es el ejemplo de la distancia corta y el precio barato. Nos gustaría calcular la función de distribución de posibilidad que representa para qué distancias y precios se cumple que son distancias cortas y precios baratos, puesto que tenemos mu sub corta de distancia y mu sub barato de precio, que son estos trapecios que tenemos aquí en la figura. Voy a sacar el rotulador. Estos trapecios que tenemos en la figura, resulta que mu sub corta de distancia, mu sub barato de precio, están expresados en función de distintas variables, por tanto no podemos operar con ellas, ¿vale? Entonces teníamos que hacer la extensión cilíndrica. La extensión cilíndrica de mu sub corta de distancia con precio está aquí, ¿vale? Sería este prisma de base triangular, ¿vale? Tendríamos mu sub corta de distancia a precio, y la extensión cilíndrica de mu sub barato de precio con distancia, ¿vale? Lo que hace es crear este nuevo prisma de base trapezoidal, ¿vale? Que se une por aquí. Bueno, está hecho mal, pero entendedme, ¿vale? Estoy extendiendo esta figura a lo largo del eje distancia y lo que me queda es otro prisma de base trapezoidal. Y entonces resulta que ahora ya esas dos funciones de distribución de posibilidad, mu sub corta de distancia y precio y mu sub barato de distancia y precio, están expresados en función de la misma variable. Y además esa variable la puedo llamar X y decir que es un vector, ¿vale? Entonces ahora ya tengo dos funciones de distribución de posibilidades expresadas en función de las mismas variables. Gráficamente ya se ve que sí que tienen intersección y la intersección de esos dos prismas de base trapezoidal es un tronco de pirámide, que es el que tenéis en el centro de la figura, que representa la función de distribución de posibilidad que depende de las variables distancia y precio, para las cuales la distancia es corta y el precio es barato, ¿vale? Eso es lo que habíamos visto. Fijaros además la forma de la notación, ¿vale? La notación es importante, ¿vale? Porque una cosa es decir que yo quiero calcular mu sub corta, que depende de distancia y precio una vez que he hecho la extensión cilíndrica, y quiero calcular la conjunción de mu sub corta con mu sub barato, que también depende de distancia y precio, ¿vale? Fijaros que esta es la operación que yo quiero realizar, es la operación conjunción de esas dos funciones de distribución de posibilidades expresadas en función de las mismas variables después de la aplicación de la extensión cilíndrica, y el resultado de esta operación, que es lo que vamos a ver hoy cómo se hace, va a ser mu subcorta y barato, que depende de distancia y precio. Entonces, tener en cuenta la diferencia, la notación que utilizamos es como si dices 3 más 2 igual a 5, ¿vale? Tienes los operandos, la operación suma y el resultado es 5. Pues aquí lo que tengo es una distribución de posibilidad conocida, calculada con la extensión cilíndrica, otra distribución de posibilidad conocida porque está en la base de conocimiento a la que le he aplicado la extensión cilíndrica, y el resultado es otra distribución de posibilidad, que es este tronco de pirámide que acabo de calcular y que me proporciona nuevo conocimiento acerca del dominio de trabajo, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar con las tres primeras: conjunción, disyunción y negación, y una vez que sepamos cómo se hacen estas operaciones, pues pasamos a la implicación, que nos va a permitir construir reglas borrosas, ¿vale? Bueno, pues la conjunción se realiza mediante una operación que se denomina T-norma. La T-norma es una operación que recibe como parámetro dos funciones de distribución expresadas en función de las mismas variables. Aquí la tenéis. Os estoy oyendo. Alguien no ha apagado el micrófono. Aquí te he pillado, ¿eh? Te apago el micrófono, disculpa, para que no haya ruidos. Vale, ¿alguien más? Vale. Vale. Bueno, eso, ya está. Sigo. Es que he empezado a oír cosas. Vale. Entonces, la operación T-norma es la operación que representa la conjunción, ¿vale? Y es una operación que recibe como parámetro dos funciones de distribución de posibilidades expresadas en función de la misma variable X, y devuelve como resultado otra
distribución de posibilidad que representa la conjunción y que se nota como, habíamos dicho antes, mu sub p y q de x. Ahí lo tenéis, ¿vale? Es decir, que dado el ejemplo de antes, mu subcorta de distancia y precio, y dado mu subbarato de distancia y precio, aplicaré una operación T-norma a esas dos funciones y obtendré una tercera, que es ese tronco de pirámide, que representa mu subcorta y barato de distancia y precio, ¿vale? Fijaros que por ahorro, para escribir menos, esto también lo voy a anotar como T de XY. Pero esto lo voy a anotar también como T de XY, ¿vale? Tal forma que X es mu sub P de X y la Y es mu sub Q de Y. Entonces, no penséis que estoy operando dos funciones de distribución de posibilidad expresadas en función de distintas variables, sino que la X representa una función de distribución de posibilidad y la Y representa otra, pero que depende de las mismas variables, ¿vale? Entonces, a veces digo T de XY y a veces digo T de mu sub P de X y mu sub Q de X, ¿vale? Y es lo mismo. La T-conorma se utiliza para calcular la disyunción entre dos funciones de distribución de posibilidad, también expresada en función de las mismas variables. Recibe como parámetro dos distribuciones de posibilidad y te devuelve otra, una tercera desconocida hasta ahora, que representa la disyunción, por ejemplo, para decir corta o barato, ¿vale? De nuevo, lo podemos notar como S de XY, donde la X representa mu sub P de X y la Y representa mu sub Q de X, ¿vale? Como veis, ambas expresadas en función de la misma variable X. Y por último, la negación. La negación ya no tiene el problema de que tengan que estar expresadas en función de la misma variable porque solo recibe como parámetro una función de distribución de posibilidad, en este caso la negación, por ejemplo, de, no sé, de caluroso, día caluroso, ¿vale? Entonces la negación de caluroso me devuelve otra distribución que no conozco que representa las temperaturas que no son calurosas, ¿vale? En donde X sería la temperatura y no P es no caluroso. De nuevo, a este negación de mu sub P de X lo podemos notar como la negación de X, en donde X no es un escalar, sino que es una función, ¿vale? En este caso, estas operaciones T-norma, T-conorma y negación, para la conjunción disyunción y negación respectivamente, reciben como parámetro no escalares, sino funciones completas de posibilidad, funciones de pertenencia, ¿vale? Bueno, pues vamos con la primera. Vamos con la T-norma para el cálculo de la conjunción entre dos funciones. Se me había olvidado. Antes de empezar con la T-norma, quería ver con vosotros un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio que lo tenemos en los apuntes estos, que el otro día no hicimos y que ahora sí que podemos hacer. Vale, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la extensión cilíndrica. Antes de empezar con la T-norma, ¿vale? Que representa la conjunción, ¿vale? Vamos a ver un ejercicio que está en la página 26 de los apuntes y que os voy a proyectar ahora. Aquí está. Vale. Vale, aquí está el ejercicio. Vale, el ejercicio lo que dice es, bueno, aquí tenéis, recordad que era el sistema de calefacción, ¿vale? En donde tenemos las horas del día, tenemos las temperaturas exteriores y tenemos la temperatura del agua que circula por los radiadores y teníamos las funciones de distribución de posibilidad para la temperatura exterior y para la hora del día, porque ya vimos que calcular las funciones de distribución para la temperatura del agua que circula por los radiadores era muy sencilla a las temperaturas exteriores y por tanto pues no lo hicimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el apartado quinto, que no lo habíamos hecho porque es un ejercicio relacionado con la extensión cilíndrica, ¿vale? Ya no nos dio tiempo, se nos acabó, ¿vale? Entonces, lo que pregunta es, dada estas funciones de distribución de posibilidad que tenemos aquí, ¿vale? Lo que pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que la temperatura exterior sea templada
teniendo en cuenta que hay 20 grados en el exterior. Y no sigo leyendo, porque esto sí lo sabemos hacer. Entonces pregunto, y podéis contestar por el chat o hablando como queráis, ¿cuál es la posibilidad de que la temperatura exterior sea templada si hay 20 grados? Tic-toc, 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 tic-toc. ¿Alguien? 1. ¿Alguien más? Vale, sí, es 1. ¿Vale? Efectivamente, la temperatura exterior 20 grados es este punto de aquí, ¿vale? Y mu, lo que me está preguntando aquí es ¿cuánto vale? Sí, es 1. Lo que me está preguntando aquí es ¿cuánto vale mu subtemplado en el 20, ¿vale? Entonces, mu subtemplado en el 20, aquí está el 20 y esto es templado, luego es este punto de aquí. Por tanto, efectivamente, es este punto, vale 1, ¿vale? Entonces, mu subtemplado de 20 es 1, ¿vale? Pero bueno, el enunciado continúa. Y dice, ¿cuál es la posibilidad de que la temperatura exterior sea templada teniendo en cuenta que hay 20 grados en el exterior? Voy a borrar esto de aquí. Y además, la temperatura del agua es de 40. ¿Vale? Esto es lo que me pregunta. Y resulta que no existe una función de distribución de posibilidad que me represente eso. ¿Vale? Pero lo que sí que puedo hacer es utilizar la extensión cilíndrica. Porque resulta que yo puedo hacer la extensión cilíndrica de mu subtemplado. Yo puedo hacer la extensión cilíndrica de mu subtemplado que depende de la temperatura exterior. Lo voy a poner así. Extensión cilíndrica con temperatura del agua. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer la extensión cilíndrica de mu subtemplado de temperatura exterior con la variable temperatura del agua. Y eso me va a dar una función de distribución de posibilidad. La voy a poner aquí. Me va a dar una función de distribución de posibilidad mu subtemplado que depende, voy a hacerlo más corto, de temperatura exterior y temperatura del agua. Pero tiene una condición. Lo que dice es que para toda temperatura del agua, voy a ponerlo como una A, temperatura del agua, esto es igual que mu subtemplado de temperatura exterior. Y este sí le conozco. Es decir, que lo que me está diciendo es introduce la variable, pero no le hagas caso a la hora de calcular las posibilidades, que es lo que ya sabíamos. Aumentas en una dimensión, conviertes ese que es este trapecio, lo conviertes en un prisma trapezoidal, como hicimos en el ejemplo, ¿vale? De las distancias y del precio del taxi, lo conviertes en un prisma trapezoidal, esto ya va a ser la temperatura del agua y ahora ya sí, ahora me puedes preguntar por el valor 40 si quieres. El valor 40. ¿Y cuánto vale entonces? Es decir, ahora ya puedo calcular mu sub t de temperatura exterior 20, temperatura del agua 40. Dice que para toda temperatura del agua, incluido el 40, da igual, solo depende, es decir, 20, 40, solo depende del 20. Y acabamos de ver que esto vale 1. Pues si esto vale 1, esta temperatura que me preguntan aquí, o este valor de posibilidad que me preguntan aquí, este valor de posibilidad que me preguntan aquí, también es 1. ¿Vale? Aquí está resuelto. Dice, dado que no está definida la función de distribución, sino solo para la variable t, es decir, solamente tenemos esto, se calcula la extensión cilíndrica de mu sub t de te con ta, de tal forma que, aquí tenéis la definición, para todo ta, la extensión cilíndrica es igual que la función mu subtemplado de temperatura exterior. ¿Vale? Entonces, si es para todo, también se cumple para t a 40. Luego, si mu sub t
si mu subtemplado de temperatura exterior era 20, que me lo dijisteis vosotros, entonces, aunque le añada temperatura del agua 40, sigue siendo 1. Y dice, de hecho, es que se cumple para todo valor de TA. Me da igual que me dijeran 40, 23, 18 o 85. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un ejercicio de extensión cilíndrica. ¿Vale? Aunque, bueno, vamos a hacer más porque la extensión cilíndrica, como sabéis, tiene mucha utilidad para poder operar con conjuntos borrosos que no estén expresados en función de la misma variable. Vale, bueno, pues continúo con las transparencias. Vuelvo a compartir las transparencias. Están aquí. Bueno, pues entonces decíamos que, como ya conocemos cómo funciona la extensión cilíndrica, yo ahora ya puedo suponer que voy a operar con funciones de distribución de posibilidades expresadas en función de la misma variable, sin perder generalidad. Porque si no están expresadas en función de la misma variable, hago la extensión cilíndrica y entonces ya lo están. Entonces ahora ya puedo decir que, por ejemplo, dice aquí, dadas 3 funciones de distribución de posibilidad, pues yo ya puedo suponer esto es mu sub p de x, mu sub q de x y mu sub r de x. Son 3 funciones de distribución de posibilidad expresadas en función de las mismas variables. ¿Vale? Entonces, las operaciones t-normas, o la operación t-norma, que me representa la conjunción, hay muchas, ¿vale? Están aquí. Aquí he puesto 4, ¿vale? Hay muchas. Ya veréis, son todas las que cumplen las 4 condiciones que tenéis arriba. Pero yo he puesto esas 4 ahí porque, bueno, para que veáis que hay muchas, pero nosotros realmente vamos a trabajar con la que está en color rojo. Es decir, a nosotros nos interesa la t-norma del mínimo. ¿Qué dice la t-norma del mínimo? Lo que dice es que para calcular la conjunción entre 2 funciones de distribución de posibilidad, lo que tengo que hacer es ir punto por punto de la gráfica y quedándome con los valores de posibilidad más pequeños. ¿Vale? La t-norma del mínimo lo que dice es quédate con el mínimo valor de posibilidad entre las 2 funciones de distribución para las que estás calculando la conjunción. ¿Vale? Si, por ejemplo, recordamos, imaginaros que tenemos estas 2 funciones de distribución de posibilidad, esta y esta de aquí, ¿vale? Resulta que este es el 0, este es el 10, este es el 20, el 30 y el 40, por ejemplo, que ya casi no se ve, ¿vale? Si tengo estas funciones de distribución de posibilidad, este es el 1, ¿vale? Este es el 1, esto es P y esto es Q. Dadas esas 2 funciones de distribución de posibilidad, si yo quiero calcular mu sub P y Q de X, ¿vale? Esto es la X, o bueno, pueden ser valores de temperatura, me da igual, y esto puede ser templado y caluroso, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces el resultado es calcular el mínimo, hay que ir temperatura por temperatura y quedándonos con el mínimo de las 2 posibilidades, ¿vale? Voy a pintar en azul. Entonces lo que decimos es entre 0 y 10, las 2 funciones dicen 0, luego el resultado es 0, ¿vale? Entre 0 y 10 es 0. Después, vamos a suponer que un poco así, entre 10 y 20 van a poner, ¿vale? Bueno, es que si no, no me cuadra nada, no, esto no es así, da igual, entre 10 y 15 o algo así, da igual, esto va así, ¿vale? Este, por ejemplo, es el 15. Vale, pues entonces resulta que entre 10 y 15, P toma estos valores mayores que 0, pero Q es 0. Como me quedo con el mínimo, esto sigue siendo 0. ¿Vale? Entre 15 y 20 la P vale 1, pero la Q sigue valiendo 0. Vamos a suponer que esto coincide, ¿vale? Con lo cual sigue valiendo 0. Así, todo esto es 0. Ahora, entre 20 y 25, que es este punto de aquí, este es el 25, ¿vale? Resulta que Q toma estos valores mayores que 0 y P toma estos otros, pero que son más grandes. Luego me quedo con los más pequeños porque es el mínimo. Así que va por aquí. Entre 25 y 30 los valores de P ahora son más pequeños que los de Q, así que me quedo con esta zona de aquí. Y a partir de 30, como P ya vale 0 y me quedo con el mínimo y no hay nada más pequeño que 0, pues ya es todo 0. Y al final lo que tengo es esta zona de aquí en medio, que es mu
sub P y Q, que depende de la variable X. O de la variable T, voy a poner una X, me da igual. ¿Vale? La variable X. ¿De acuerdo? Porque me quedo con el mínimo. ¿Vale? ¿Cuáles son las condiciones que cumple la T-norma? Pues cumple estas 4 condiciones y, lógicamente, el mínimo cumple con esas 4 condiciones. ¿Vale? Lo primero que dice es, el 1 es la función de distribución de posibilidad de todo unos. ¿Vale? El 1 representa una función de distribución de posibilidad que devuelve 1 para todo X. ¿Vale? Y entonces lo que dice es que si hago el mínimo, o la T-norma en general, de 1, de una función todo unos, con cualquier otra, como me quedo con los valores de posibilidad más pequeños, el resultado es cualquier otra. Es decir, entre 1, esta es la 1 y esta es la P, pues lógicamente aquí en este primer tramo, ahora pinto rojo, aquí en este primer tramo, donde tengo que 1 vale 1 y P vale 0, pues me quedo con el 0. Entre estos valores de aquí son todos más pequeños que 1, luego me quedo con estos valores de aquí. Ahora aquí los dos son 1, el más pequeño es 1. Por aquí estos son los valores más pequeños y entre 0 y 1 me quedo con el 0. Es decir, que efectivamente me he quedado con P. ¿Vale? Luego también se cumple la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa, que eso es muy interesante porque eso significa que podemos operar en cualquier orden, siempre va a salir el mismo resultado. Y bueno, esto es simplemente una relación de orden que dice que cuando una función tiene, una función de posibilidad, toma valores de posibilidad más pequeños que otro, al hacer la t con una tercera función de posibilidad se mantiene esa relación de orden. Es algo así como decir que si la función x es más pequeña que la y, al hacer la t con una z cualquiera, este resultado también es más pequeño que este otro. Entonces, como mantiene la relación de orden, pues se dice que esta operación es monótona. ¿Vale? Entonces, cualquier función que reciba como parámetro 2 distribuciones de posibilidad y devuelva una tercera y además cumpla con esas 4 condiciones, es una T-norma. Y ahí tenéis 4 ejemplos. Nosotros vamos a trabajar siempre con la T-norma del mínimo, que es la que nos interesa y la que vamos a utilizar en los controladores borrosos. ¿Vale? Voy a buscar un ejemplo también aquí, bueno, pero es básicamente el mismo ejemplo del libro, en la página, a ver, aquí. Bueno, el libro en la página 13, lo voy a mostrar, también muestra un ejemplo de conjunción, disyunción y negación, pero de momento vamos a ver la conjunción, creo que es esto. Aquí está, ¿vale? Suponed que tenemos dos funciones de distribución de posibilidad, mu sub p de x y mu sub q de x, expresadas en función de la misma variable. Bueno, pues aquí debajo lo que hay es cómo es el resultado de una conjunción o intersección, que es lo mismo. Intersección para teoría de conjuntos o conjunción para lógica. Nosotros, como queremos utilizar la lógica borrosa para representar bases de conocimiento, nos interesa nos interesa más hablar de conjunción que de intersección. ¿Vale? Entonces, de intersección que se hace con la operación T, de T-norma, ¿vale? La T-norma, bueno, la operación T es una T-norma. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo efectivamente se queda, esto será seguramente el 0,5, este punto de aquí será un 0,5, ¿vale? Y entonces el resultado de la T de P y Q, utilizando la T-norma del mínimo, el resultado es, fijaros, una parte de la función roja mu sub Q y otra parte de la función azul mu sub P, ¿vale? Es un ejercicio parecido, ¿vale? Os equivocáis mucho en esta situación, que ya os indico, en esta situación, imaginad que queremos hacer la conjunción entre una distribución de posibilidad cualquiera, esta, ¿vale? En donde aquí, por ejemplo, esto va a ser el 30 y este va a ser el 40, ¿vale? Y ahora resulta que quiero representar exactamente 35, ¿vale? Entonces, exactamente 35 es este punto gordo de aquí, que es el 35. ¿Vale? Y entonces yo quiero calcular mu sub p, bueno, esto es p, ¿vale?
quiero calcular mu sub p y 35 de x. Y esto es x. ¿Vale? Imaginaros, claro, ¿cuál es el resultado de mu sub p y 35 de x? Bueno, pues algunos decís que no hay, que no hay intersección entre esos dos conjuntos borrosos, que el resultado de esa operación conjunción es todo ceros, ¿vale? Algunos decís que es 1 y algunos decís lo que es la realidad, ¿vale? ¿Qué es la realidad? Pues que hay que calcular el mínimo entre las dos funciones de distribución y quedarnos con el más pequeño, el valor más pequeño de posibilidad, ¿vale? Aquí lo que dice es, excepto en el 35, ¿vale? Mu sub 35 vale 0 para todo x. Luego, si yo me tengo que quedar con el mínimo de las dos posibilidades, me quedaré con el 0. Así que yo ya sé que excepto en el 35, que es un valor singular, todo esto tiene que ser 0. El resultado de la intersección tiene que ser 0. ¿Vale? Porque mu sub 35 de x vale 0 para todo x excepto en el 35. Vamos a ver qué pasa en el 35. En el 35 mu sub 35 vale 1. Pero mu sub p de 35 vale 0,5. Como me quedo con el mínimo, el resultado es 0,5. Luego, entonces, el resultado es este punto gordo. ¿Vale? El resultado mu sub p y 35 de x es igual a 0,5 si x es igual a 35 y 0 para el resto. ¿Vale? Entonces, cuidado con estas cosas que a veces pensáis que no, como no se tocan, no hay intersección, intersección y conjunción es lo mismo, ¿vale? Como no se tocan, no hay intersección, pues entonces el resultado es 0 para todos los valores de x. No hay intersección entre los dos y resulta que sí que hay una intersección de 0,5 porque pensáis que es que no se tocan, ¿vale? Entonces, cuidado con esas cosas, aplicar la definición e ir calculando los mínimos. Bueno, esto en cuanto a la intersección. Vamos, esto en cuanto a la intersección o la conjunción. Vamos con la disyunción. Vamos a hacer disyunciones. Voy a mostrar las transparencias otra vez. Vamos con las disyunciones. A ver, aquí. Disyunción, ¿vale? La disyunción se realiza mediante otra operación que se llama operación S, se nota con la letra S y es una T con norma y representa la disyunción, ¿vale? También hay muchas. Siempre que tome como parámetro dos funciones de distribución y devuelva una tercera, ¿vale? Y además cumpla con esas cuatro propiedades que son las mismas, ¿vale? Ahí se mantiene el orden, es la segunda. Hay propiedad conmutativa, es la tercera, y hay propiedad asociativa, que es la cuarta, ¿vale? Y ahora luego vemos la primera, que es el elemento neutro. Entonces hay muchas, yo he puesto 4, que son, bueno, son bastante conocidas, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar la que está en color rojo, que es la del máximo. Si la conjunción se hacía con el mínimo, la disyunción se hace con el máximo. Parece razonable que cuando hacemos una conjunción nos queda una distribución de posibilidad más pequeña, y cuando hacemos una disyunción nos queda una distribución de posibilidad más grande porque hay más valores que cumplen la disyunción que valores que cumplen una conjunción. Entonces, es una regla mnemotécnica para acordarse de la conjunción es el mínimo y la disyunción es el máximo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si es el máximo, efectivamente se cumple la primera condición esta. El cero es una función de posibilidad de todos ceros, ¿vale? De tal forma que si tengo una función de posibilidad que es todo ceros y quiero hacer la disyunción con otra distribución de posibilidad, ¿sí? Su opinión sobre la gestión realizada en los últimos días en nuestro centro de atención al cliente. Gracias. Vale. Venga. Bueno, pues sigo entonces. Entonces, si lo que quiero hacer es esta disyunción mediante la T con norma del máximo, ¿vale? Lo que tengo que hacer es ir calculando el máximo de los valores de posibilidad entre las dos funciones. La de todo cero siempre dice 0. Así que si tengo que hacer el máximo entre 0 y cualquier cosa, pues va a ser el resto, ¿vale? Entonces, al final, efectivamente, lo que me queda es esta P de aquí, ¿vale? Si este, por ejemplo, es el 1, pues lo que me queda es que cualquier función de posibilidad
le aplico la teconorma del máximo con una función que es todo ceros, evidentemente pues me queda esa porque va a tener valores mayores o iguales que 0 y me quedo con el máximo. ¿Vale? Bueno, pues si vamos de nuevo otra vez a esta página 13-14 de los apuntes, los voy a mostrar ahora. Si vamos a esta página 13-14 de los apuntes, pues aquí tenemos el resultado de hacer una disyunción. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos mu sub p de x, mu sub q, y lo que hacemos es, vamos a este primer tramo, ¿quién tiene los valores más altos? Mu sub p, que vale 1. Luego es esta zona de aquí. ¿Vale? Después, en este segundo tramo de por aquí, en este segundo aquí, en este trocito de aquí, ¿vale? Tengo los valores de posibilidad rojos y azules, los más altos son los valores de posibilidad azules. Después los valores de posibilidad rojos. Luego, mu sub p ya toma valores 0 para todo x, luego los valores más altos son los de q. Y entonces lo que me queda es esta función de distribución de posibilidad que tenemos ahí, ¿vale? Que representa la disyunción entre P y Q. ¿De acuerdo? Bueno, de nuevo, si tuviéramos que hacer una disyunción con un valor, fijaros, bueno, también queda curioso, ¿no? Imaginaros que quiero hacer una disyunción entre una distribución de posibilidad genérica, ¿vale? Esta de aquí, esto va así, ¿vale? Y resulta que, por lo mismo, este es el 30, este es el 40, aquí está la X, ¿vale? Y entonces resulta que tenemos aquí el exactamente 35. ¿Vale? Bueno, pues hay que tener en cuenta que ahora aplicamos el máximo, queremos hacer la disyunción entre mu sub p y mu sub 35, es decir, quiero decir cuánto es mu sub p de x y no, o disyunción mu sub 35 de x. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? Me cojo mi rotulador rojo, ¿vale? Y el resultado de estos dos es decir, bueno, pues igual, excepto aquí, mu sub 35 vale 0, ¿vale? Es todo 0. Entonces, si es todo 0, como me quedo, en este caso con el máximo, pues me quedo con P, ¿vale? O sea que en este caso es todo P, excepto en el 35, que ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Pero yo de momento me quedo con todo P, es decir, con esta zona. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa en el 35? Pues que P vale 0,5 y 35 vale 1. Como me quedo con el máximo, pues me quedo con el máximo, que es esta zona de aquí. Luego, entonces, fijaros que esa función resultado tiene una discontinuidad ahí en el 35, que donde en lugar de valer 0,5 vale 1, porque la disyunción se calcula utilizando la teconorma del máximo. ¿Vale? Bueno, pues volvemos a las transparencias para ver la siguiente, la que nos queda, que es la negación. Vamos a ver cómo es la negación. Vamos a ver la negación. Bueno, pues la función de negación lo que permite calcular es bien el conjunto complementario o la negación. Es decir, por ejemplo, si queremos calcular para qué valores no hace calor, para qué valores de temperatura no hace calor. ¿Vale? También hay muchas funciones de negación y nosotros vamos a utilizar una que es muy sencilla y muy barata computacionalmente hablando, que es 1 menos x. ¿Vale? La negación 1 menos x. La otra, fijaros que lleva un cuadrado y una raíz cuadrada, tiene mayor coste computacional. Nosotros vamos a utilizar la negación 1 menos x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues fijaros, la negación 1 menos x lo que hace es restar al valor de posibilidad x, dice 1 menos el valor de posibilidad. Y ese es el nuevo valor de posibilidad para la función negada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se invierte la relación de orden, simplemente que lo sepáis, invierte la relación de orden y luego las condiciones frontera. La negación de una función todo ceros, pues será una función todo unos, porque lo que hace es coger y decir 1 menos x, 1 menos 0 es 1. Pues entonces, si la función dice todo ceros, la negación dice todo unos. Y al revés, si la función siempre devuelve valores 1 de posibilidad, pues entonces calculamos la negación, que es 1 menos x, es decir, 1 menos 1, que es 0, y entonces el resultado de una función todo unos es una función todo ceros. ¿Vale?
gráficamente, si tenemos aquí una función de distribución de posibilidad cualquiera, por ejemplo, esto es P, ¿vale? Si esto es P, yo quiero calcular mu sub no P de X, ¿vale? Voy a poner aquí esto, lo mismo, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, y este es el valor X, ¿vale? Y esto esta es la posibilidad 1, ¿vale? Entonces cojo el rotulador rojo para calcular mu sub no P de X, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Calcula 1 menos X. Bueno, pues en este primer tramo entre 0 y 10, esto es P, y lo voy a pintar aquí, esto es mu sub P de X, ¿vale? Entre 0 y 10, mu sub P de X es 0, pues la negación tiene que ser 1. Así que 1. Entre 10 y 20 toma estos valores. Pues 1 menos X es la pendiente opuesta. Es esto de aquí. ¿Vale? Entre 20 y 30, P toma valor 1. Pues 1 menos 1 es 0. Así que la negación va a ser esta zona de aquí. Entre 30 y 40, el opuesto de la pendiente. Así que es una recta de pendiente opuesta. Así. Y a partir de 40, P dice 0, pues la negación dice 1. Así que esto es no P. ¿Vale? Así es como se calcula una negación de una función normal, de una función típica, trapezoidal. ¿Vale? Vamos de nuevo al libro, a los apuntes, para ver cómo se calcula la negación de una función de distribución de posibilidad. ¿Vale? Y voy a compartir de nuevo estos apuntes que tanto nos van a ayudar en estas clases. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es esta función. Quiero calcular la negación de mu sub P de X, que tiene esta forma de aquí, ¿vale? Mu sub P de X. A partir de este valor, esto me lo invento, ¿vale? Si esto es 0, 10, 20, 30 y 40, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces, fijaros que entre 0 y 10 mu sub P de X es 1, así que su negación va a ser 0. Entre 10 y 20 es el opuesto de su pendiente, y a partir de 20 mu sub P es 0, así que la negación es 1. Y entonces lo que tenemos es esa función de distribución de posibilidad que tenéis ahí en color verde, ¿vale? Esta de aquí, que podéis no pintar los valores 0, porque nunca lo hemos hecho, ¿vale? Entonces no hace falta pintar los valores para los cuales la función devuelve un valor 0. Voy a beber agua. Ya estoy, vale. ¿Ok? Cosa curiosa, interesante. A ver. Voy a mostrar una curiosidad, que es esta de aquí en la página 20. ¿Vale? Espero un poco para que se actualicen las pantallas. ¿Vale? Entonces estoy en la página 20. Y entonces, como cosa curiosa, es ver que la intersección, que la conjunción entre P y no P no es vacía. ¿Vale? En color rosa tenéis mu sub P de X, en color verde tenéis su negación. ¿Vale? Si ahora hago la intersección de mu sub P, perdón, la conjunción de mu sub P y no P de X, ¿vale? Lo que me queda es esta función de distribución de posibilidad. ¿Vale? Es decir, que existe un X, existen valores para los cuales mu sub P y no P de X ocurre que esto es estrictamente mayor que 0. Y es, bueno, una cosa curiosa, ¿no? Que es lo que aparece aquí. Dice que la T norma, que es la conjunción, recordar, T norma se representa con la letra T, representa la conjunción y es el mínimo. La T conorma se representa mediante la letra mayúscula S y representa la disyunción, que es el máximo. Pues lo que dice aquí es que si hago la T, la conjunción entre P y no P, por ejemplo, con el mínimo,
resulta que me devuelve una función que no es la que es todo ceros. ¿Vale? O dicho de otra manera, existen valores, ¿vale? En este caso, el intervalo definido por estos dos, intervalo abierto, para los cuales las posibilidades de la conjunción entre P y no P son mayores que cero. Es decir, que hay valores que pertenecen a caluroso y a no caluroso. Va a quedar un poco acojonante, ¿vale? Y existen valores de temperatura que son a la vez, tienen una pertenencia parcial a caluroso y a no caluroso. ¿Vale? Bueno, esa curiosidad con respecto a la negación. Y por último ya vamos a ver la implicación difusa, es decir, que ahora mismo ya podemos representar conjunciones, disyunciones y negaciones, y ahora vamos a ver cómo es la implicación difusa. Vale, ahí la tenéis. Bueno, pues la implicación difusa se representa mediante una función que se llama J. La implicación difusa la representamos mediante una J. Aquí está, ¿vale? Que toma como parámetro dos funciones de distribución de posibilidad expresadas en función de las mismas variables, por ejemplo, alrededor de 20 grados y templado, y me devuelve una distribución de posibilidad no conocida anteriormente que representa la implicación. Mu sub P implica Q de X, o mu sub templado, mu sub alrededor de 20 implica templado de temperatura exterior, ¿vale? Si esas funciones de distribución de posibilidad no estuvieran expresadas en función de las mismas variables, pues habríamos hecho la extensión cilíndrica y entonces X sería un vector. De tal forma que podríamos representar, por ejemplo, dado mu sub corta en función de distancia y precio y mu sub barato en función de distancia y precio, yo podría calcular mu sub corta implica barato de distancia y precio. ¿Vale? De nuevo, recordar que mu sub corta de distancia y precio implica mu sub barato de distancia y precio es la expresión de la operación que quiero hacer. Es una regla borrosa, pero hay que hacerla. Esto es el 3 más 4. ¿Vale? 3 más 4 es 7, pero aquí estoy diciendo 3 más 4. ¿Cómo se hace esa implicación? Utilizando la J. Es decir, tengo que hacer J de mu sub corta de distancia y precio, coma, mu sub barato de distancia y precio. Y el resultado de aplicar esa J, es decir, ¿esto cómo se resuelve? Mediante la J de esas dos funciones. Y el resultado de aplicar esa J es mu sub corta implica barato de distancia y precio, ¿vale? O sea que una cosa es el planteamiento de la regla y otra es la resolución, calcular la función de distribución de posibilidad que representa esa implicación, ¿vale? ¿Cómo se hace una implicación? Pues basándonos en la conjunción, disyunción y negación, porque nosotros ya sabemos que de la lógica de primero, ya sabemos que si tenemos A implica B es equivalente a decir no A o B, ¿vale? Entonces, esta disyunción es una S, es una teconorma, y esta negación es una negación de las que hemos visto antes. Luego, si yo quiero plantear J de XY, que es J de mu sub P de X con mu sub Q de X, lo que tengo que hacer es la disyunción del primero negado y el segundo, ¿vale? Es decir, que esta J de mu sub P de X y mu sub Q de X, ¿vale? Esta J la puedo calcular como la disyunción, puede ser la S del primero negado, mu. Bueno, lo puedo plantear así si queréis, directamente. Puedo plantear como
mu sub no P o Q de X. Lo podría plantear así, ¿vale? Bueno, de aquí es fácil deducir cómo es la expresión para esta J, ¿vale? Como utilizamos siempre la T conorma del máximo y la negación 1 menos X, ¿vale? Con la negación 1 menos X y la T conorma del máximo, pues entonces J de XY será el primero negado, que es 1 menos X, y la S, que es un máximo, pues el máximo de 1 menos XY. Es decir, que se deduce la expresión de la implicación a partir de la disyunción y de la negación, ¿vale? Si en vez de hubiéramos utilizado las otras definiciones de T conorma y negación, pues entonces obtendríamos otras expresiones válidas para la implicación, que son esta que tenéis aquí, ¿vale? Nosotros no vamos a utilizar ninguna de esas, sino que vamos a utilizar la que tenemos abajo del todo, que es la implicación de Mandani. La implicación de Mandani es la que se utiliza en controladores borrosos y no tiene una deducción matemática. La implicación de Mandani no se deduce, simplemente empíricamente se ha observado que funciona bien. Y es la que utilizamos en los controladores borrosos y la que vamos a utilizar en este curso. Luego, a pesar de que no tiene deducción matemática, funciona extraordinariamente bien, especialmente en controladores borrosos, es la que utilizamos. Luego, aunque se podría deducir esta, aunque esta matemáticamente se puede deducir, sin embargo, utilizamos la implicación de Mandani. Y luego, para nosotros, la T y la J son la misma operación, que es el mínimo entre las dos funciones de distribución de posibilidad. ¿Vale? Bueno, pues vista la implicación, podemos hacer un ejercicio teórico que tenemos también en esos apuntes para que se os resuelva la duda de si entra o no entra la teoría, ¿vale? Entonces, bueno, pues si vamos a la página 25, me parece que es, a ver. Sí, en la página 25, sí, creo que sí. Sí, vale, voy a mostrar la página 25. Bueno, en la página 25, que ya se está mostrando, bueno, pues hay un ejercicio teórico de implicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que dice es que sean las distribuciones de posibilidad, voy a coger el rotulador, sean las distribuciones de posibilidad mu sub p de x y mu sub q de y, ¿vale? Me dice que qué operaciones hay que realizar para poder calcular mu sub p de x. Aquí hay un pequeño error, esto es mu sub q de y, ¿vale? Esta p de aquí tiene que ser, esta es una q. Este es un error, ¿vale? Es decir, que sean las distribuciones de posibilidad mu sub p de x y mu sub q de y, dice qué operaciones hay que realizar para poder calcular la distribución mu sub p de x implica mu sub q de y, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esas dos funciones de distribución de posibilidad están expresadas en función de distintas variables, x e y. Luego lo primero que tenemos que hacer son las extensiones cilíndricas, ¿vale? Entonces aquí en la solución dice que lo primero que hay que hacer es la extensión cilíndrica de mu sub p de x con y para obtener mu sub p de x y, la extensión cilíndrica de mu sub q de y con x para obtener mu sub q de x y al final calculamos la j. Y como consecuencia, fijaros que el resultado de aplicar la J, ¿vale? Es decir, para hacer esta operación de implicación, tengo que hacer una J. Y para obtener, y el resultado de la J es una nueva función de distribución de posibilidad que se nota como mu sub p implica q de x y. Luego, fijaros las tres formas de notar esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un ejemplo un poco más teórico en el que pues, se repasa el concepto de extensión cilíndrica y la notación que se utiliza en la implicación, en las operaciones con conjuntos borrosos, ¿vale? No es lo mismo mu sub p de x y mu sub q de y que mu sub p y q de y, ¿vale? O de x, ¿vale? Vale.
Bueno, pues entonces ya sabemos hacer conjunciones, disyunciones, negaciones e implicaciones. Luego ya sabemos construir bases de conocimiento, ¿vale? Ya sabemos expresar todo el conocimiento que se podía expresar con la lógica, con los sistemas de producción, ahora lo podemos expresar utilizando variables que toman valores que son etiquetas lingüísticas, conjuntos borrosos, ¿vale? O valores cualitativos, ¿vale? De hecho, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que queremos construir un sistema inteligente. Perdón. Suponer que queremos construir un sistema inteligente que me calcule el precio de una carrera en un taxi, ¿vale? Es decir, que bueno, es un ejercicio que ya conocéis, que hemos estado utilizando junto con el de las temperaturas exteriores, pues el tema del cálculo de los precios de las carreras de un taxi, ¿vale? Entonces vamos a construir un sistema inteligente que sea capaz de calcular el precio que cuesta un taxi en función de la distancia recorrida. Disculpadme un par de minutos que voy al baño y ahora mismo vuelvo. Perdonad, ya estoy de vuelta. ¿Se me escucha? Antes de continuar, ¿me oís? Sí, se escucha. Vale, venga, gracias. Bueno, mejor es confirmar que no que me ponga a hablar y resulta que no os dais cuenta que ya he vuelto. Así que nada, bueno, pues vamos entonces a ver otro ejercicio en donde vamos a representar, está en el mismo libro, creo que en la página, no sé si 35 por ahí, me suena. Sí, en la página 33, ¿vale? Aquí la tenéis. Vale, pues en la página 33 se muestra una base de conocimiento entera, sencillita, solo tiene una regla, pero luego ya iremos viendo bases de conocimiento más grandes con más reglas, ¿vale? Para tratar de resolver el problema del cálculo del precio de un taxi en función de la distancia recorrida, ¿vale? Entonces, bueno, pues recordad, ya hemos hecho parte de este ejercicio. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son las variables involucradas en el dominio de trabajo, en este caso la distancia y el precio. Las unidades de medida, la distancia se mide en kilómetros y el precio en euros. Y cuál es el dominio de valores numérico, atendiendo y teniendo cuidado siempre de ver si sus intervalos son abiertos, cerrados y por dónde, ¿vale? En este caso no hay mayor problema porque dice que la distancia recorrida en un taxi va a ser entre 0 y 100 kilómetros, intervalo cerrado, ¿vale? No vamos a recorrer más de 100 kilómetros con un taxi, por ejemplo, en Madrid. Y en el caso del precio, los valores están entre 0 y 50, ¿vale? Quizás a lo mejor un poco más barato de lo normal, pero bueno, por no poner entre 0 y 100 y que hubiera una relación directa de 1 kilómetro, 1 euro, bueno, aquí lo que tenemos es 1 kilómetro, 50 céntimos, bueno, da igual, pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos el precio de la carrera que toma valores entre 0 y 50 euros, también intervalo cerrado, y ahora nos falta lo que es nuevo de la lógica borrosa, que son los valores cualitativos, que son conjuntos borrosos y que se definen mediante sus funciones de distribución de posibilidad. Voy a beber agua. Vale. Bueno, pues entonces resulta que para la distancia recorrida los valores cualitativos es, la distancia puede ser corta, normal, alrededor de 30 kilómetros, larga y muy larga. Y para el caso de los precios pueden ser baratos, normales y caros, ¿vale? Caro se refiere no porque sea caro, sino porque el precio es elevado porque has recorrido una distancia larga, ¿vale? Si has recorrido una distancia larga, el precio es más alto que si la distancia es más corta. Esa es la connotación que tiene aquí el valor caro, no porque el taxi sea caro, ¿vale?
Bueno, pues entonces para cada uno de esos conjuntos borrosos o esos valores cualitativos necesitamos definir la pertenencia de los valores a cada uno de esos conjuntos mediante sus correspondientes funciones de distribución de posibilidad, que las tenemos más abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para el caso de la distancia, tenéis aquí en la parte izquierda lo que significa corta, normal, larga y muy larga, y alrededor de 30, que lo he sacado un poco allá afuera para que se vea bien, ¿vale? Eso, la única intención es que se viera bien. Fijaros como aquí alrededor de 30 volvemos a tener un valor que parece que es nítido, pero no lo es. Podría haber utilizado un triángulo para representar con su vértice el valor 30 con posibilidad 1, pero en su lugar lo que he utilizado es un trapecio que fijaros que tiene su centro de gravedad en el 30, ¿vale? Es decir, el centro de ese trapecio es el 30, tiene la misma masa a la izquierda que a la derecha, la misma área o el mismo área tanto a la izquierda como a la derecha, y es otra forma de representar valores nítidos, ¿vale? Siempre que la función de distribución de posibilidad tenga su centro de gravedad en el punto aparentemente nítido, pues es correcto. Entonces podría haber sido un triángulo y lo que he hecho aquí es utilizar un trapecio cuyo centro de gravedad está en el 30, ¿vale? Y luego por debajo tenéis las funciones de distribución de posibilidad de barato, normal y caro. Fijaros en caro, que tiene una forma un poco peculiar, ¿vale? Porque caro va de 0 a 1 entre 20 y 40, ¿vale? También fijaros, por ejemplo, aquí simplemente por recordar que no trabajamos con probabilidades, sino con posibilidades, ¿vale? Fijaros como, por ejemplo, aquí las posibilidades de normal y de caro en ese punto suman más de 1, ¿vale? O aquí como mu subbarato es igual a 1, perdón, mu subbarato en 10 es igual a 1 y mu subnormal en 10 es igual a 1, ¿vale? Ya sonrisitas por todos los sitios, jiji, jaja, ¿vale? Pero se dice así, mu subnormal, mu subcorta, mu sublarga y mu sub muy larga, ¿vale? Entonces, fijaros cómo ahí la suma de las posibilidades de mu subbarato y mu subnormal suman 2, que es el máximo valor que pueden sumar, ¿vale? Una pregunta teórica que se me ocurre, por ejemplo, es decir, por ejemplo, cuánto es el valor, a qué valores o cuánto es el valor, por ejemplo, de mu sub p de x. ¿Cuánto puede valer mu sub p de x más mu sub q de x? Es decir, ¿cuál es el resultado de esta operación? ¿Cuánto vale mu sub p de x más mu sub q de x? Bueno, pues mu sub p de x más mu sub q de x toman valores que pertenecen al intervalo cerrado 0, 2. Por tanto, está claro que no son probabilidades, ¿vale? Porque el valor mínimo de las funciones de distribución es 0 y el valor máximo es 1. Así que si hay dos distribuciones implicadas, el valor tiene que ser como máximo 2 y como mínimo 0, ¿vale? Entonces, cuidado con esas cosas porque vuelvo a insistir en que no trabajamos con probabilidades, sino con posibilidades. Por tanto, aquí no se tiene por qué cumplir eso de que la suma de las probabilidades tiene que ser 1, ¿vale? Un momentito que quiero apuntar una cosa. Sigo aquí, ¿eh? Vale. Un momentito. Vale, ya está. Ok, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos definido esta base de conocimiento y nos faltan las reglas, ¿vale? Resulta, bueno, es una base de conocimiento muy sencilla para un problema muy sencillo. Estamos empezando, ya iremos complicando las cosas más, ¿vale? Y entonces resulta que nos dice que la base de reglas la definimos de esas formas, ¿vale? La podemos definir en función de valores igual a variable. Podemos decir que la regla dice que distancia es larga, entonces el precio es caro, ¿vale? Fijaros que aquí tenéis variable igual a etiqueta lingüística implica variable igual a etiqueta lingüística, o también lo podemos utilizar las funciones de distribución de posibilidad. Mu sub larga de distancia implica mu sub caro de precio, ¿vale? Si queremos hacer esa implicación, recordad
que la vamos a hacer, ¿vale? Porque es necesaria para luego realizar el proceso de inferencia. De momento solamente estamos representando el conocimiento. En esta primera semana estudiamos cómo se representa el conocimiento y la semana que viene estudiamos cómo se realiza inferencia con ese conocimiento, ¿vale? Es un poco la estructura del curso. Entonces, si quisiéramos hacer esa implicación, pues lo que tendríamos que hacer es hacer la extensión cilíndrica de mu sub larga de distancia con precio, hacer la extensión cilíndrica de mu sub caro de precio con distancia y después aplicar la J, que sería un mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, de momento nos quedamos en la representación del conocimiento, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco la forma que tenemos de representar el conocimiento en lógica borrosa y ahora vamos a hacer una pequeña incursión en cómo se realiza la inferencia en lógica borrosa, ¿vale? Entonces vuelvo a las transparencias para entrar en la parte ya de razonamiento con lógica borrosa y quedarnos más o menos a la misma. Deciros que vamos un poquito adelantados con el resto de los grupos, así que lo que voy a hacer va a ser, la clase de hoy va a ser un poco más corta para quedarnos al mismo, pues eso, que vayamos todos los grupos a la vez, porque con vosotros me adelanté un poquito más el martes, ¿vale? Entonces, entre que me he adelantado el martes y tal, pues hoy vamos a acabar un poquito antes para llevar los 3 grupos a la vez. Entonces, bueno, pues muestro las transparencias otra vez, que ahora os aparecerán, ¿vale? Y bueno, pues visto cómo se representa el conocimiento en lógica borrosa, pues lo que vamos a ver ahora es cómo se realiza razonamiento. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es suponer que tenemos esta regla que dice que si la distancia es larga, el precio es caro, ¿vale? Porque queremos un sistema inteligente que nos calcule el precio de la distancia con el taxi. Y resulta que sabemos que desde aquí, desde la escuela hasta el aeropuerto, yo sé que hay alrededor de 30 kilómetros de distancia, ¿vale? Si os acordáis, también teníamos la función de distribución de posibilidad de alrededor de 30, que decía que era ese trapecio que tenía su centro de gravedad en el 30, por tanto es un dato conocido. Y entonces la pregunta que le hago al sistema es, si yo quiero recorrer alrededor de 30 kilómetros, ¿cuánto me cuesta el taxi? Y entonces el sistema inteligente tiene que lanzar un proceso de inferencia, un proceso de razonamiento en lógica borrosa, que dé como resultado el precio del taxi para esa carrera desde aquí hasta el aeropuerto, ¿vale? Si el sistema inteligente dice 38 y yo cojo 2 billetes de 20 y cuesta 39, pues el sistema inteligente lo ha hecho bien. Si el taxi cuesta 42, pues no sé lo que me pasa, la verdad, pero el sistema inteligente lo ha hecho mal y entonces es necesario ajustar o tunear el sistema inteligente para que la próxima vez sea más exacto, porque el error que ha cometido es demasiado alto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace ese razonamiento en lógica borrosa. Se basa en el modus ponens, que ya conocéis. Perdón, voy a beber agua. Se basa en el modus ponens, que ya conocéis, ¿vale? Entonces, fijaros que dice aquí que si, por ejemplo, imaginaros que si la distancia es larga, entonces el precio del taxi es caro, ¿vale? Y entonces ahora resulta que yo digo que quiero recorrer con el taxi una distancia larga, ¿vale? Entonces yo digo, oye, yo quiero recorrer una distancia larga. ¿Cuánto me cuesta el taxi? Pues el resultado es caro. Dices, vale, yo no llevo aquí estudiando lógica borrosa 3 horas para que me conteste para hacer estas cosas tan fáciles, ¿vale? Estas cosas tan sencillas. O sea, si la distancia es larga, el precio es caro. Como la distancia es larga, el precio es caro. Que cojonudo, ¿vale? ¿Y esto qué misterio tiene? Bueno, pues tiene el misterio que no utilizamos exactamente el modus ponens, sino que utilizamos el modus ponens generalizado, ¿vale? El modus ponens generalizado lo que dice es, el hecho no es exactamente A, sino una cosa parecida a A, que llamamos A'. Es decir, que dice, si la distancia es larga, entonces el precio es caro,
Fijaros que en los ejemplos yo suelo utilizar, o sea, las transparencias tenéis la teoría y yo suelo ilustrar esa teoría con el ejemplo que vamos desarrollando a lo largo de las clases, ¿vale? Entonces, si resulta que la distancia es larga, entonces el precio es caro, yo había dicho que quería ir al aeropuerto. Y yo sé que el aeropuerto, por la experiencia, por haber ido muchas veces, sé que el aeropuerto está alrededor de 30 kilómetros. Y ahora ya sí que esto cobra especial atención, porque ahora lo que pregunto es, ¿cuál es el precio del taxi? Esto ya sí cobra especial relevancia, ¿vale? Es decir, en lugar de preguntar exactamente por el antecedente de la regla, voy a preguntar por una cosa parecida al antecedente de la regla que llamo A'. Es decir, si tengo A implica B, en vez de preguntar por A, que es un modus ponens directo, lo que pregunto es por A', y A' es algo parecido a A. ¿Y qué significa que A' es algo parecido a A? Significa, fijaros que estos dos valores A y A' están expresados en función de la misma variable X, lo que significa es que la intersección de mu sub A de X y mu sub A' de X es distinta de cero. Es decir, que tienen una intersección no vacía. Una intersección en lógica borrosa es vacía cuando el resultado es una función de posibilidad que devuelve todo ceros, ¿vale? Porque no hay ningún valor que pertenezca a la intersección. Bueno, pues aquí lo que estoy diciendo es que cuando un hecho tiene intersección no vacía con el antecedente de una regla, esa regla se dispara. No como ocurre, por ejemplo, en los sistemas de producción. En los sistemas de producción, lo que teníais en la base de hechos tenía que coincidir con los antecedentes de las reglas para que esas reglas pudieran pasar al conjunto conflicto y ver cuál de ellas se ejecuta. Bueno, pues aquí una regla se dispara por el simple hecho de que los hechos tienen intersección no vacía con los antecedentes de las reglas, ¿vale? Entonces, resulta que alrededor de 30 tiene intersección no vacía con larga. Por tanto, se puede disparar un proceso de inferencia porque esa regla larga implica caro, se dispara cuando yo digo que el valor de distancia es alrededor de 30. Y entonces se lanza un proceso de inferencia que me devuelve el precio, me devuelve una función de distribución de posibilidad que representa el precio. ¿Cómo se nota? Bueno, pues lo que dice el modus ponens es, si A implica B y se cumple A, entonces tengo B. Lo que dice el modus ponens generalizado es, si A implica B y se cumple A', entonces obtengo una cosa parecida, B'. Y en el caso del precio, lo que voy a obtener es una función de distribución desconocida, el precio se va a llamar B'. Y lo que tiene que hacer la regla composicional de inferencia, que es el proceso de razonamiento en lógica borrosa, es calcular esa función de distribución de posibilidad mu sub B' en función de la variable, en este caso es precio, o puede ser la variable X. Es decir, que el resultado del proceso de inferencia es una función de posibilidad que desconozco, que se llama B' y que tengo que calcular de alguna manera. ¿Cómo la calculo? Aplicando la regla composicional de inferencia que está descrita en la transparencia siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, si en lugar de una regla tenemos muchas reglas, pues lo que habrá que ver es si el hecho tiene intersección no vacía con cada una de los antecedentes de las reglas y disparar un proceso de inferencia para cada una de las reglas que se disparan. Aquí no hay conjunto conflicto. Aquí todas las reglas que se pueden disparar se disparan y ofrecen un resultado. Y luego tenemos que hacer la unión de todos esos resultados, ¿vale? Entonces aquí no hay conjunto conflicto. Aquí, si la intersección es no vacía, la regla se dispara. Y si hay varias, pues se disparan varias a la vez, ¿vale? En cualquier orden, porque el resultado ya veremos que es el mismo siempre, ¿vale? Bueno, pues entonces, esta es la regla composicional de inferencia, que yo la voy a traducir a distancias y precios, ¿vale? Y con esta transparencia acabamos, aunque sea un poquito larga, pero con esta transparencia aquí es donde me he quedado con los otros grupos. Bueno, pues ¿cómo es esta regla composicional de inferencia? Bueno, pues fijaros que lo que dice es cómo se calcula el B' este. Yo a este B' le suelo llamar, bueno, no, todavía no, pero le llamaremos la cosa, porque es una cosa extraña, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que tenemos aquí es la regla, ¿vale?
aquí lo que tenemos es, fijaros, que lo primero que hay que hacer aquí es calcular la distribución de posibilidad de la implicación de la regla que se va a disparar. ¿Vale? Es decir, que en el caso de tener la regla mu sub a de x implica mu sub b de y, ¿vale? Lo que tengo que hacer es la extensión cilíndrica de mu sub a de x con y, la extensión cilíndrica de mu sub b de y con x, y después aplicar la j, que es la j del mínimo. El resultado de todo eso es la distribución de posibilidad de la implicación, ¿vale? En el caso del taxi, ¿vale? Yo lo que tengo la regla, acordaros, teníamos mu sub larga de distancia implica mu sub caro de precio, ¿vale? Entonces hago la extensión cilíndrica de mu sub larga de distancia con precio, hago la extensión cilíndrica de mu sub caro de precio con distancia, esto no me acuerdo, pero pueden ser trapecios o triángulos. Hacer la extensión cilíndrica significa hacer ese prisma de base triangular o trapezoidal, ¿vale? De tal forma que luego tengo que aplicar la J, ¿vale? Porque lo que voy a tener es mu sub larga de distancia a precio, implica mu sub corta de distancia a precio, ¿vale? Y aplico la J. Al aplicar la J, la pongo por aquí, lo tenéis como ejercicio teórico, al aplicar la J de mu sub larga de distancia a precio con mu sub corta, no, es mu sub caro, perdón, con mu sub caro de distancia a precio, al aplicar la J, lo que me sale como resultado es mu sub larga implica caro de distancia precio. Exactamente esto. Que es lo que me pide el paso 1 de la regla composicional de diferencial. Calcula la función de distribución de posibilidad de la implicación y en nuestro caso vamos a aplicar la J de Mandani, que es la J del mínimo. ¿Vale? Bueno, si lo que nos dicen es que la regla está en la base de conocimiento y por tanto la regla es cierta, ¿vale? Si la regla es cierta y el hecho es cierto, es decir, voy a recorrer alrededor de 30 kilómetros, también es cierto, pues si una cosa es cierta y la otra cosa es cierta, lo que tengo que hacer es aplicar la conjunción. Y la conjunción en lógica porosa se hace con la T. ¿Con qué T? Con la T del mínimo. Luego el segundo paso es el cálculo de la T. ¿Entre qué dos funciones de distribución de posibilidad? Pues entre la que acabo de calcular de la implicación y la del hecho, que es A', en nuestro caso alrededor de 30. ¿Vale? En nuestro caso aquí lo que tenemos es mu sub alrededor de 30 de x. ¿Vale? Pero claro, perdón, de x no, de distancia. Pero claro, no puedo calcular esta t. ¿Por qué no puedo calcular esta t? Porque uno está en función de x y el otro está en función de x, y. Luego, para calcular esa t, tengo que calcular la extensión cilíndrica de mu sub a' de x con y. Para obtener mu sub a' de x, y. ¿Vale? O sea que en nuestro caso ahora lo que tenemos que hacer es extender cilíndricamente mu sub alrededor de 30, que depende de distancia, meter la variable precio y aplicar la t. ¿Vale? Es decir, tendremos que calcular, en el segundo paso, es la t de mu sub alrededor de 30, que dependía de distancia, extendida cilíndricamente con el precio. Y esto con la distribución que acabamos de calcular. Larga implica caro de distancia precio. Que fijaros que, pues nada, ¿cómo se calcula? Con el mínimo. ¿Vale? ¿Y esto qué me da? Pues me da una nueva distribución de posibilidad, mu sub alrededor de 30 y largo implica caro de distancia precio. ¿Vale? Es el resultado. En el caso de la teoría que tenemos aquí, lo que me queda es, lo voy a poner aquí arriba del todo, lo que me va a quedar es mu sub a', que es el hecho. Momento.
hago mu sub A prima, no sé qué he dicho, bueno, mu sub A prima de xy extendido cilíndricamente ya. Ya sé lo que quería hacer. Lo que me va a quedar es mu sub A prima, que no, y A implica B, esto era. A implica B de xy. ¿Vale? Mu sub A prima y A implica B de xy es lo que me queda resultado del paso 2. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, claro, ahora tengo una función de distribución de posibilidades que depende de dos variables, xy o distancia y precio, pero es que el resultado tiene que depender solo de una variable, de la y, en nuestro caso del precio. Yo quiero saber lo que me cuesta el taxi para una distancia de alrededor de 30 kilómetros. Luego tengo una función de distribución expresada en función de dos variables cuando el resultado solo tiene una variable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues el paso 3. El paso 3 lo que hacemos es aplicar el supremo en X. ¿Qué es eso del supremo en X? Pues yo tengo una función de distribución de posibilidades que depende de xy y lo que hago es para cada valor de y me quedo con el máximo de las posibilidades para todo x. Entonces, para cada valor de y me quedo con el máximo de las posibilidades de todo x. Eso significa que estoy eliminando de la función la variable x y me va a quedar un resultado que depende solamente de la y que llamo mu sub b' de y. ¿Vale? En el caso de la distancia y el precio, lo que tengo que hacer es el supremo en distancia. Tengo que hacer el supremo en distancia, porque lo que hago es que para cada valor de precio me quedo con el más grande para toda distancia. Y entonces lo que me queda será mu sub b', es decir, en el paso 3, lo que me va a quedar es un mu sub b', pero que ya solo depende del precio y que es la respuesta obtenida como resultado del proceso de inferencia que representa el precio que va a costar el taxi cuando vaya al aeropuerto desde la escuela, que es alrededor, lo tengo estimado, en alrededor de 30 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Lo vamos a dejar aquí hoy, ya os digo, acabamos un poquito antes, a lo mejor os viene mejor para que tengáis tiempo para comer, por eso he elegido este momento también. Y bueno, pues para que llevara a todos los grupos a la vez, ¿vale? Y bueno, pues así es como vamos todos a la vez, porque si no yo también es que me vuelvo loco. Tampoco tiene sentido que un grupo corra más que otro porque al final vamos a estudiar todos lo mismo, ¿vale? El examen es común para todos. Así que, bueno, pues muy bien. Pues si hay alguna duda la podéis plantear por el chat o activando el micrófono. Bueno, pues entonces la semana que viene, que creo que tenemos clase el martes a las 10. Estoy aprendiendo el horario. Vale, pues entonces el martes a las 10 lo que vamos a hacer va a ser continuar con el proceso de razonamiento en lógica borrosa, repasar un poquito la regla composicional de inferencia y continuamos con el ejercicio del cálculo del precio del taxi a partir de una determinada distancia. Entonces, nada, pues la semana que viene, el martes, la vamos a dedicar, como digo, a lo que es inferencia en lógica borrosa. Primero terminamos de explicar cómo es la regla composicional de inferencia y luego aplicamos esos conceptos a los controladores borrosos, que es realmente el objetivo de esta segunda parte del tema. Muy bien, bueno chicos, pues entonces que tengáis unos felices días hasta el martes. Un placer.